Qué bueno, qué especial poder celebrar algo tan histórico, tan impactante y tan relevante como la Navidad. Pero debo confesaros algo, aunque con mucha alegría y tenía ganas de estar juntos, esta Navidad también la vivo con algo de frustración, una cierta rabia también. Navidad del 2021, casi 2022, y seguimos teniendo que reunirnos con mascarillas. Es posible que no tengamos toda la familia reunida o gente viajando porque seguimos en medio de esta pandemia global. Seguramente habrás escuchado, lo leía en el Granada hoy, que Pedro Sánchez ha convocado a los presidentes de las diferentes comunidades autónomas para hablar el miércoles y ver qué nuevas restricciones posiblemente serán necesarias, dado el crecimiento que seguimos viendo con el coronavirus. ¿También sientes tú esa frustración, ese cansancio, ese senso de todavía estamos con esto? Y cuántas incertidumbres, cuántas dudas sobre el futuro, sobre los planes, sobre los viajes, sobre los estudios, sobre la familia. Pero ¿sabes qué? Justamente en momentos como estos, la Navidad es aún más necesaria, colorida, importante y relevante en su incomparable mensaje. Y lo interesante, no sé si lo sabías, pero la Navidad, la primera Navidad, se dio justamente en un contexto como el que estamos viviendo. Vale, no en una pandemia global, pero en un momento, en un lugar con gente que vivía muchas incertidumbres, muchos problemas, muchas tensiones, eran dominados por un imperio poderoso y corrupto y sufrían dificultades en su día a día, algunos en su trabajo o por no tener trabajo, algunos sin saber si podían o no podían viajar, algunos con muchas preocupaciones y dudas acerca de su futuro. Y es en un contexto así, real, humano, de la vida, en medio de los miedos, crisis, problemas, dudas, que algo ocurre que transforma la historia de la humanidad, la Navidad. Y yo quisiera invitaros a venir conmigo a la descripción que tenemos de uno de los historiadores que narra la primera Navidad, en medio de estas circunstancias. Y nos presenta, es muy interesante, diferentes personas que son afectadas por la noticia de la primera Navidad. ¿Y qué noticia es esta? Quizás me preguntas. Bueno, te lo recuerdo. La gran noticia es que Dios se ha hecho humano. El Dios invisible se ha hecho visible. El Dios infinito ha entrado en el tiempo. El Dios que lo sabe todas las cosas y tiene todo en sus manos, a quien le pertenece todo el poder, todo el dominio y toda la gloria, se ha despojado de esa gloria y se ha hecho de carne y hueso, ser humano, vulnerable como tú y como yo. Y por esa razón, todo ahora es distinto. Porque ese Dios se ha acercado a nosotros en medio de esas dificultades y líos de la vida, todo ahora es distinto. Este es el gran mensaje de la Navidad. Y Lucas, ese historiador y autor de la antigüedad, uno de los que describe cómo ocurrió todo esto, nos presenta en el inicio de su libro, de uno de sus libros, a varios personajes, a personas reales que son afectadas e impactadas por esa gran noticia de la Navidad. Y yo quisiera invitaros a, en los próximos minutos, conocer a esa gente. Quizás algunos por primera vez y otros lo recordaremos. Y ser juntos invitados a tener una actitud parecida a la suya en medio de los tiempos que vivimos. Y si pudiera resumir su actitud, aunque en un momento la miraremos, yo diría que en medio de esas incertidumbres y presiones, mirando hacia los lados,
en su barrio, en su casa, en su sociedad, en su mundo, mirando hacia adentro, quizás sintiéndose menos incapacitados, preocupados, son invitados a mirar hacia arriba. Y eso lo cambia todo. Así que vamos a conocer a algunos de estos personajes. Acompáñame, porque en el inicio del libro de Lucas, y aquí un paréntesis, por si vienes con nosotros en los últimos domingos, vamos navegando por una serie de reflexiones a partir de Lucas, pero si es la primera vez que estás con nosotros, no pasa nada, te voy a dar contexto del libro que escribe este historiador. Y en los primeros capítulos nos cuenta sobre la primera Navidad. Y Lucas comienza su libro hablando de una primera persona. Su nombre era Teófilo. Para los más íntimos, Teo, posiblemente una autoridad romana, y Lucas le dice lo siguiente, primeras palabras de su libro, acompáñame. Teófilo, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero, desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Prepárate, Teófilo, y futuros lectores, que esto es historia. Esto realmente ocurrió. Lo he investigado, he entrevistado a gente y quiero contarte lo que pasó. Primera persona que te quiero presentar, Teófilo. Su nombre es Zacarías. Para los más íntimos, el Zaca, ¿vale? Zaca era una autoridad religiosa en ese entonces. Dios habla con él y le promete que a través de él y su mujer se quedarían embarazados, nacería una persona muy importante en su contexto, que anunciaría la venida del Mesías, del Salvador. No se lo cree Zacarías, pero más adelante ve el milagro de Dios en los principios de esa Navidad. Y mira su actitud de cara a lo que está experimentando. Expresa. Y Lucas nos lo describe en el primer capítulo de su libro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Y algo muy curioso está diciendo Zacarías aquí. Esto histórico que estamos viviendo, por cierto, había sido anunciado hace siglos por otras personas. Esto es una pasada, esto es un milagro. O sea, el centro de este mensaje, por cierto, este gesto lo recordaréis del profesor de Casa de Papel, ¿no? Cuando hace así, algo importante y se pone así las gafas y tal. El centro, lo importante de lo que Dios ha hecho, ha sido anunciado con antelación, siglos anteriores, por medio de los profetas. Y esto está pasando. Y Zacarías, mirando hacia los lados, las presiones que vivía, mira hacia arriba y agradece lo que Dios está haciendo. Y Lucas sigue rápidamente en su narrativa presentándonos a la mujer de Zacarías. Su nombre era Elizabeth. Para los más íntimos, Eli, quien se queda embarazada aún siendo una mujer mayor. Había pasado ya la posibilidad humana de quedarse embarazada, pero Dios hace un milagro. Se queda embarazada de Juan. Para los íntimos, el Juanito, ¿vale? Y dice Lucas, primeros capítulos, que tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, ya veremos a María en un momento, la criatura, Juanito, saltó en su vientre. Y entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Fíjate, el segundo personaje que Lucas nos presenta, que es afectado por la realidad de lo que Dios está haciendo, reacciona también con profunda gratitud. E incluso Lucas nos va mostrando cómo la Navidad es profundamente subversiva. Dios encuentra a los seres humanos en medio de sus tensiones y dilemas, incluso lo hace de forma inesperada. Elizabeth, la mujer del religioso,
de la capital del país, se encuentra ahora con María, una jovencita adolescente de un pueblo del campo rural, de un lugar con menos estudios, y es el hijo de Elizabeth el que salta con alegría de cara al encuentro que está teniendo con el niño del adolescente, el Salvador prometido. Y vas viendo cómo Lucas nos muestra lo que está ocurriendo y la gente va reaccionando de esta forma. Ahora seguimos. Y tenemos otro personaje que es María. Para los íntimos, María, ¿vale? Y cuando ella recibe la noticia del ángel de que se quedaría de forma sobrenatural e embarazada, y antes de que algunos sigan pensando, pero Elder, ¿de verdad os lo creéis? O sea, tío, esto tiene pinta de mito, de fantasía. Déjame solo recordarte que estamos mirando a un historiador muy bueno de la antigüedad, y los que analizan el texto de Lucas así lo concluyen, que está investigando, entrevistando, y él mismo siendo médico, por cierto, está interesado en los detalles médicos, y él está mostrando cómo esta Navidad subversiva es también sobrenatural, y la gente es encontrada por esa gran noticia. Y aquí tienes a una María que se queda embarazada, aún sin estar casada, lo que supondría para ella una gran presión y una vergüenza. Esto es difícil. Lo que ella recibe es una gran noticia, pero una noticia difícil también. Vivir de esa manera en los próximos meses sería muy complicado. O sea, esto de mito, de fantasía, de infantil, la verdad que no tiene mucho. La auténtica Navidad es difícil, es frágil, es complicado, pero es incomparablemente grande y especial. Y su reacción, mirando hacia los lados y hacia adentro lo que estaba viviendo ahora, es mirar también hacia arriba. Y dice: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Es verdad, quizás pensaba María, puedo mirar arriba porque hay un Dios que ha mirado hacia abajo. Él es, en palabras del profeta Isaías, siglos antes, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Me ha visto, me conoce mis lágrimas, mis alegrías, mis dificultades, y Él ha venido. Y esto me está llevando a mirar hacia arriba con gratitud, con adoración, y declarar lo que solo Él puede hacer. Bueno, seguimos, vamos a acelerar un poco, porque después de María se nos siguen presentando a otros personajes. Por ejemplo, los ángeles en el mismo capítulo 2 de Lucas, que hablan a los pastores y anuncian el nacimiento de Jesús. Y Lucas nos dirá lo siguiente: ángeles, para los íntimos, los ángeles, ¿vale? Quienes dicen: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Fíjate lo que está haciendo Lucas. Nos presenta a un hombre mayor, luego a una mujer mayor, son religiosos, pero antes te ha hablado de Teófilo, que era romano y no tenía nada de contexto judío. Luego te va a mostrar una adolescente, María, quizás de 13, 14 años, realmente era su edad, de un contexto rural. Y ahora te pone a ángeles que no son realmente como mi hija Valentina o los otros angelitos dulces. Ves en la Biblia, la gente que se encontró con ángeles se asustó. Entonces son seres, y a lo largo de la historia puedes leer incluso artículos serios de gente que ha tenido experiencias, y esto no es, oh, qué bonito, esto es, ostras, estos seres sobrenaturales también miran hacia arriba y reaccionan ante la noticia de la primera Navidad diciendo: gloria a Dios, esto es buena noticia. Paz en la tierra, porque Dios se ha hecho ser humano. Y bueno, esto lo anuncian a un grupo de hombres marginados que trabajaban en el campo, pero que en esa sociedad no eran respetados realmente. Vivían un trabajo duro, que nunca tienes vacaciones. Eran pastores. Y nos dice Lucas sobre ellos, pastores, naturalmente, para los más íntimos, los pastores. Y dice que los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído de los ángeles, pues todo sucedió tal como se les había dicho.
Y estamos aquí en Lucas 2, os decía, estamos en Lucas 1 y Lucas 2, y quiero animarte, invitarte a seguir leyendo esa narrativa. Después en tu casa, ya sea en la aplicación de la Biblia, o si te quieres llevar una Biblia, queremos regalártela para que sigas explorando esa narrativa. Y ves que estos hombres también reaccionan mirando hacia arriba y agradeciendo lo que Dios había hecho. Pero hay dos personajes más en los dos primeros capítulos. ¿Estás conmigo todavía? ¿Sí? Lola, qué bueno verte aquí con nosotros. Y Felipe y familia, damos un aplauso de gratitud. Y le mandamos un saludo también a Raúl, que se está recuperando de su operación, y otros que no podéis estar porque estaréis viajando, os echamos de menos. Esto no es lo mismo sin vosotros, pero qué alegría tenerte otra vez entre nosotros, Lola. Pero lo que decíamos, sí, Semana Santa, volviendo a la Navidad, nos da dos personajes más, Lucas, rápidamente. Mira lo que está haciendo. Él no para de presentarnos a diferentes personas de diferentes clases sociales, de diferentes lugares. Y ahora nos habla de un hombre mayor que disfrutaba de una profunda espiritualidad, una relación acentuada, muy cercana con Dios. Y este hombre le había pedido a Dios que no quería morir antes de ver al Salvador. Y es lo que ocurre. Y Lucas nos va a contar lo siguiente sobre Simeón. Para los íntimos no sabía qué decir. Si alguien tuviera alguna buena idea. El Sime. Los pastores regresaron glorificando y alabando a... Tenemos el texto equivocado. Pero bueno, este es repetimos, esto es fallo mío. Simeón nos va a contar, Lucas, que expresa con gratitud la realidad de que Dios le había cumplido su petición, su promesa. Él estaba viendo al Dios hecho ser humano y reacciona también con profunda gratitud y ánimo y alegría. Y finalmente tenemos a una mujer mayor que estuvo casada por solo 7 años según Lucas, pero murió su marido, se quedó viuda y ella se quedó luego décadas sirviendo en ese templo de Jerusalén. Su nombre era Ana. Para los íntimos, hay cada uno lo que quisiera decirle. Yo le digo amor, pero a mí Ana, que es mi mujer, se llama Ana, ¿vale? Volvamos a la Ana de la narrativa de Lucas. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Todo lo que os he leído lo tiene Lucas en los 2 primeros capítulos de su libro. Y parece ser que está queriendo comunicarnos una cosa. Dios quiere impactar con sus buenas noticias a todo tipo de personas. Jovencitos y mayores, mujeres y hombres, gente estudiada y gente sin muchos estudios, gente de diferentes países, gente incluso de diferentes perspectivas con relación a Dios, gente en diferentes momentos de su fe. Dios quiere encontrarles con esa gran noticia y la vuelvo a repetir. Dios se ha hecho ser humano y ha entrado en la historia y lo ha transformado todo. Y Lucas parece querer destacar que esas personas reaccionaban de la siguiente forma. Aunque presionados por las incertidumbres y dificultades y problemas, y quizás en nuestros casos crisis o enfermedades o divorcios o traiciones o adicciones o un constante senso de insatisfacción que nos lleva a mirar hacia el lado y definirnos por lo que vemos dentro o al lado, son gente impactadas e invitadas a mirar hacia arriba, al Dios que ha mirado hacia abajo, y a permitir que sus vidas fueran definidas por esa nueva realidad. Y recordarse que tú no eres quien piensas que eres. Y tú no eres quienes otros dicen que eres. Tú eres quien Dios dice que eres. Y en la Navidad nos encontramos con el hecho histórico de que Dios se hizo ser humano. Y luego vivió una vida perfecta. Y Lucas termina, por cierto, su libro contándonos que Jesús estaba cenando con sus seguidores antes de morir en la cruz. Y utiliza la misma palabra que utilizó para el nacimiento de Jesús cuando
Cuando María y José tuvieron que de alguna forma alquilar un cuarto, una habitación, es la misma palabra en el griego original que Lucas utiliza para la habitación o el cuarto que Jesús alquila con sus seguidores para la última cena. Y de alguna forma está conectando su nacimiento con su muerte y recordándonos que Jesús nació para morir, para una misión. Y era morir en tu lugar y en mi lugar. Y resucitar y extender su perdón, reconexión con Dios, nueva vida y esperanza y una nueva historia. Y que tú no tienes que subir las escaleras porque Dios ha cogido el elevador y ha venido a nuestro nivel. Y en Navidad celebramos esa realidad. Y la pregunta que nos hace la Biblia a partir de las narrativas de Lucas es: ¿cuál será nuestra reacción? Yo quisiera concluir mostrándoos, Marila, qué sorpresa, qué bueno verte. Eres tú, ¿no? Con la mascarilla. Hace poco participaba de un congreso, estaba involucrado con la organización y hablando en un congreso europeo, y un grupo de Polonia algunos artistas de Polonia crearon unos vídeos para el congreso. Yo quisiera mostraros uno de ellos antes de concluir esta reflexión. No están hablando en polaco, ¿vale? Es claro el mensaje y ya entenderás por qué está conectado con la reflexión que estamos teniendo. Juan, por favor. Deborah!
comíamos como familia y les pusimos este vídeo a nuestros niños. Y Ana y yo les preguntábamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué creéis que sea el mensaje de este vídeo? Y percibíamos como una y otra vez, lo habréis notado seguramente, el padre de la familia levanta la mirada hacia el cielo, no importa la circunstancia y la situación. Y pensaba, este es exactamente un mensaje contundente de la Navidad. Es lo que acabamos de ver cuando, a pesar de los problemas, de las dificultades, de las incertidumbres, de las dudas, de la realidad dura de la vida, gente como Teófilo y Simeón y Ana y María y los ángeles pastores, incluso un no nacido, son capaces de mirar hacia arriba. Porque Dios ha mirado hacia abajo. Y es el médico herido. El Dios hecho ser humano, que dejó su trono y se acercó a ti y a mí y te ama y me ama y lo ha hecho por nosotros. Murió en nuestro lugar y resucitó y está vivo. Y eso lo cambia todo. Y esta noche, dejadme una vez más, a través de este mensaje bíblico, animarnos, a pesar de lo mucho que tenemos que mirar hacia nuestros lados y hacia adentro, y que muchas veces perdemos perspectiva, desenfocamos o centramos todo en la queja, en lo que no tenemos, en lo que no podemos. Es hora de levantar la mirada una vez más y decir, gracias Dios, por lo que tú has hecho, por haber venido a este mundo, por extenderme salvación, perdón, nueva vida, esperanza. Todo es diferente porque la Navidad es real. Dios vino, vivió de forma perfecta, murió y resucitó y está reinando para siempre, e invitando a mujeres y a hombres a ser parte de su familia y a compartir con otros este mensaje y a cooperar con lo que Él está haciendo en su mundo. Si aún no lo has hecho, ahora mismo aquí, o si nos acompañas por internet, reacciona como han reaccionado esas personas, abriendo tus brazos al Dios que tiene sus brazos abiertos a ti, mirando hacia arriba al Dios que ya te mira a ti y recibe su perdón, su amor y una relación personal con Él. Y todos recibamos esa invitación, y más que nunca, juntos, pase lo que pase, levantemos la mirada con gratitud, con adoración, porque esto es incomparable, es inexplicable. Es sobrehumano, pero es real. Casi demasiado bueno como para ser real, pero por eso lo es. Disfruta, celebra, vívelo y levanta tu mirada al Dios que ha mirado hacia abajo y está entre nosotros. Te agradecemos, celebramos esa realidad. Te pedimos perdón cuantas veces, mirando hacia los lados y hacia adentro, dejamos de mirar hacia arriba y caemos en tendencias tan humanas, tan culturales y muy de nuestros tiempos, de reclamar, de quejar, de menospreciar, de no agradecer, de dudar, de ver lo que falta, de lo que otros han hecho o no han hecho, de lo que a mí me pasa como si yo fuera el centro de todo. Y la Navidad es momento para ser otra vez impactados por la grandísima, incomparable, buena noticia, el Evangelio, en palabras bíblicas, de lo que Dios ha hecho en Cristo. Y de alguna forma nos desestabilizas, rompes nuestros paradigmas, cuestionas nuestras tendencias
y me dices a mí el primero y a todos nosotros: hey, hey, levanta la mirada, mira lo que he hecho y lo que estoy haciendo. No pierdas perspectiva, agradece, adórame, celebra, porque aquí hago nuevas todas las cosas. Responde en gratitud, en adoración, en sintonía con ese Dios quien venció la muerte, al diablo, al pecado, y vive para siempre y transforma nuestras vidas y nos da sentido, significado, paz y esperanza, y con quien estaremos para siempre por causa de la primera Navidad y de su muerte y resurrección. Entra en esa historia, recibe ese regalo, responde con sumisión, gratitud, obediencia, y déjate perder en la grandeza de su poder, de su belleza, de su acción, de su misión. Y deja que tu vida sea vivida en Full HD por la nueva realidad que solo Dios puede traer. Gracias, Dios. Celebramos la Navidad por esa razón y te damos toda nuestra gratitud. Y oramos en tu nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. Amén.